todos nuevamente, bienvenidos a el canal de la revelación del Mashiach. Es un gusto tenerlos en este día. Saludos a todos, suscriptores y todas las personas que nos están viendo y nos van a ver. Shalom. Quiero iniciar esta grabación diciendo estas palabras, Baruch haba Beshem Adonai, que significan bendito sea el que viene en nombre de Adonai. Así que un abrazo para todos, en donde se encuentren, desde Estados Unidos hasta Chile. Tenemos algunas personas que nos ven, Guatemala por supuesto, Centroamérica, así que un abrazo. El día de hoy quiero arrancar una serie que he venido postergando ya hace bastantes meses. Es una serie que particularmente me cuesta, a pesar de que he tenido la inspiración de la Ruach para poderlo transmitir. No siempre uno está, o tengo algo especial relacionado a esta serie, y le digo serie porque no se puede explicar en una hora ni en dos, sino seguramente la vamos a aperturar y vamos a ir aprendiendo mucho de lo que representa. En primer lugar, la serie está basada en palabras del Mashiach, en la obra del Mashiach, Yeshua. ¿Eso qué significa? Eso significa que debemos de ponerle atención. ¿Sí? Ya usted, si me está siguiendo en la serie del documento Q, ya se dio cuenta que hay ideas de los años 50, es decir, tradiciones más o menos 20 años después de los eventos con Yeshua, en su obra en el Midbar y en las regiones de Galilea, Judea. Entonces hay palabras, y son palabras y actividades que se remontan hasta él. Entonces, como en este canal él es el principal y él es el centro de todo lo que se dice, entonces es necesario estudiarlo. Teniendo material, este material lo tengo elaborado desde hace 8 meses, pero más o menos 8 meses, pero no me he atrevido, 7 meses, no me he atrevido a compartirlo. Y es que, siendo tan simple, al mismo tiempo es bastante profundo, y yo espero que usted me acompañe. Voy a escribir mi correo, la página de Facebook, para que usted pueda escribirme por ahí. Próximamente voy a habilitar un número de teléfono para si quiere mandarme chats también, hacer un grupo ahí para que podamos compartir. La idea es que vayamos aprendiendo lo que debemos aprender respecto al Mashiach. La serie que hoy arrancamos es Mayim. En realidad no es el agua, no debería traducirse como agua, sino debería traducirse como aguas, porque es, fíjense, porque es aguas, porque es plural, no singular, aguas, es aguas. Entonces, en las escrituras no he comenzado, solo me estoy desahogando con usted y estoy perdiendo el miedo. El miedo escénico de esta nueva serie. Es una serie maravillosa, que en lo particular me siento totalmente conectado, y es quizás por ello que me está costando, porque me siento tan conectado, porque es algo que siempre me ha inspirado, las palabras de Mashiach. Pero ahora conozco un poquito más por su amor, y entonces me cuesta más todavía, porque me siento demasiado conectado a las ideas que él habló sobre las aguas, Mayim. Esa es la serie que vamos a arrancar el día de hoy. Así que espero que la Ruach nos acompañe, porque no es fácil. Muy bien. Antes de darle textos y antes de iniciar, miren, el mayor problema que afrontamos es
las traducciones que tenemos frente a nosotros de las escrituras, sean hebreas, griegas. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos un grupo, lo voy a poner así para que me deje entender. Por un lado tenemos un grupo representado en el judaísmo ortodoxo. ¿Sí? Y por otro lado tenemos otro grupo que es llamado iglesia. Le voy a decir qué es lo que yo he descubierto. Aquí puedo seguir mencionando, ¿sí? Pero estos son los dos principales grupos que se han esmerado, se han esforzado y le han puesto plata de una o de otra forma los últimos 2000 años. Entre paréntesis, mira, en el tiempo de Yeshua no había judaísmo ortodoxo, estoy de acuerdo. Como lo conocemos hoy, no había, pero sí había algo similar. Para efectos de la clase le vamos a llamar judaísmo ortodoxo, ¿sí? Entonces, estos dos tienen algo en común, ¿sí? Estos dos tienen algo en común, aunque usted no lo crea. Es decir, Luis Pedro, lo que estás diciendo no tiene sentido, tiene todo el sentido. Estos dos grupos que son muy poderosos, ¿sí? Aquí en la iglesia usted puede poner, digamos, el grupo más poderoso es el cristianismo católico. Y más o menos, ¿qué le parece? 3000 cristianismos más. Es lo mismo. Es decir, pero a la iglesia donde yo voy no hay imágenes, a la iglesia donde yo voy no hay tal cosa, no hay otro. Sí, pero hay algo que te une directamente a este grupo, al grupo de la iglesia grande. Son los dogmas. ¿Y? Ya me ha escuchado usted hablar sobre los dogmas. Entonces, si tú estás en uno de estos 3000 de tu cristianismo, aunque no tengas imágenes, aunque tu líder se llame pastor, se llame apóstol, se llame lo que sea, perteneces a esta iglesia. Eso no te lo habían dicho, porque mantiene los dogmas. Media vez mantenga los dogmas, perteneces a esta iglesia. Y este judaísmo ortodoxo también tiene dogmas, ¿sí? Entonces, el tema que nosotros estamos haciendo en el canal es no cuestionar los dogmas, porque al final de cuentas yo estoy convencido que tanto los dogmas del judaísmo ortodoxo como los dogmas de esta iglesia y las 3000 o 5000, 10.000, 100.000 clases de cristianismo con estos dogmas no representan el verdadero Mashiach. O sea, el Mashiach Yeshua, voy a escribirlo así, Mashiach no tiene nada que ver ni con estos dogmas, ni con este cristianismo, ni con este judaísmo ortodoxo. Entonces, alguien me dirá, entonces, ¿qué? Estás hablando de una nueva religión, porque somos expertos para hacer nuevas religiones, ¿verdad? No, estoy hablando del verdadero Mashiach. Por eso es que usted puede encontrar en este canal una serie que se llama El judaísmo de Jesús. Y el judaísmo de Jesús es precisamente lo que él enseñó. Y lo estamos elaborando, o estamos queriendo elaborar toda la arquitectura del judaísmo. Entonces, él tiene palabras verdaderas, tiene doctrina verdadera, digamos, él es la Torah viviente, o sea, pero ninguno de estos dos grupos, estos son dos grandes grupos muy poderosos. Se cree que la Iglesia Católica Romana es la institución más rica del planeta, ¿sí?
Y el judaísmo ortodoxo, detrás del judaísmo ortodoxo están los judíos más ricos del mundo. O sea que estos dos, si bien es cierto, los unen los dogmas, también los une la plata. Aquí están los judíos más ricos del mundo y aquí está la institución más rica del mundo. Más todos los cristianismos que hoy, todos los cristianismos, todos persiguen el dinero. No hay otro fin más que la plata. ¿Verdad? La plata. Pero ese no es el mensaje de Yeshua. ¿Verdad? Entonces el canal lo que hace es traer palabras, acciones, discursos, profecías verdaderas de Mashiach. Si yo me considero un discípulo de Mashiach, yo no tengo la obligación ni de seguir el judaísmo ortodoxo ni ninguna clase de dogmas de ninguna iglesia. ¿Por qué? Porque ellos están separados de él. Por más que lo quieran adornar como lo quieran adornar, y son solo inventos, pero inventos que están en contra de lo que él realmente hizo y enseñó. Entonces, partiendo de esa premisa, hay un concepto que nosotros tenemos que poner sobre la mesa. Y si usted se considera un verdadero talmid de Yeshua, entonces debería de ponerle atención. Fíjese que mi mamá me decía, mira, mijo, es que a mí así me lo enseñaron. Me decía, mamá, pero no es así. O sea, si nos lo enseñaron mal, hay que reaprender. Esa es una palabra muy poderosa. Reaprender, hay que reaprender. Entonces yo lo quiero invitar con esta breve introducción a que reaprenda sobre Yeshua HaMashiach. Lo invito, este canal es para eso. Este canal no es para promover una religión nueva, sino este canal es para hablar del verdadero Yeshua y su judaísmo. El judaísmo de Yeshua. Todos lo conocen como Jesús. Este canal es para hablar y explicar y adoptar prácticas del judaísmo de él. Porque Yeshua es el Mashiach. Es decir, no hay otro Mashiach. Muchas religiones tienen su Mashiach. Entonces el cristianismo se inventa su Mesías. Entonces la serie no es para ahondar en el judaísmo, pero sí vamos a hablar de una práctica que está relacionada a las palabras y a las acciones de él, y que nosotros tenemos que reaprender para beneficio nuestro, y por eso es que lo estoy tocando como un punto prioritario, y por eso le vamos a dar el tiempo necesario para aprenderlo como debe de aprenderse. Muy bien. Entonces, el Mayim está asociado al judaísmo de Yeshua, ¿sí? En realidad deberían ser las Mayim. Y para comenzar le quiero contar esta breve noticia. Yo la vi, no sé, hace 6 meses tal vez, pero tendrá más tiempo, tendrá quizás unos 5 años, quizás la noticia. En Jerusalén, el segundo templo, el que estaba vigente mientras que Yeshua estuvo hablando del Malhut. Por cierto, acabo de encontrar algo del Malhut que me tiene impresionado y se lo tengo que compartir. Yo he estudiado mucho el Malhut. Cuando digo mucho, es varios años estudiando el Malhut, y recientemente he encontrado lo que me tiene impresionado respecto al Malhut de Yeshua, que lo tenemos que hablar. Entonces, cumpliendo las palabras, el segundo templo no quedó piedra sobre piedra. Entonces hay excavaciones
Supóngase usted que este es el muro que quedó de pie. Este es el muro de la ciudad. ¿Sí? Y por acá están las excavaciones del templo, en esta área. ¿Sí? Entonces han excavado, no sé, unos 20 metros hacia abajo. 20 metros hacia abajo y llegaron al lugar donde originalmente estaba, digamos, el primer nivel o un nivel donde conectaba a entradas del templo. Pero resulta ser que, bueno, obviamente encontraron muchas cosas muy, muy preciosas, porque en el tiempo como esa ciudad ha sido tomada por muchos pueblos, entre ellos islámicos, ¿verdad? Árabes. Entonces, hicieron cosas, digamos, los diferentes gobernantes mandaron a hacer cosas después del evento del año 70. Y entonces pusieron paredes donde no había, entonces hay reconstrucciones en planos y digitales de cómo era, pero lo que han encontrado es maravilloso, han encontrado muchas cosas, pero que nos atañe para esta serie es que encontraron un mikvah. Fíjense, aquí cerca de la entrada al templo encontraron varias, ¿sí? Encontraron varias. Entonces, históricamente, yo no me voy a poner aquí a mentirle, pues lo que le estoy diciendo es porque ahí están. Si usted puede entrar a Google, puede entrar a YouTube y ponga excavaciones arqueológicas en el templo o para el templo y le van a salir videos completos de lo que he encontrado. Por favor, por favor, tómese el tiempo y verifíquelo. Esto no es una información, esto es verdad. Entonces encontraron un mikvah aquí, mikvah, ¿sí? Entonces la mikvah, todo lo que estoy diciendo es una introducción, no he comenzado. La mikvah es un espacio físico. Fíjese que se nota donde están las gradas, no pequeñas, unas gradas hacia abajo. Y entonces ahí la gente, antes de entrar al templo, hacía mikveh maí. ¿Sí? Y no solo hay uno, hay varias, ya encontraron varias. Por lo menos yo recuerdo que encontraron dos. Si siguen excavando seguramente van a encontrar más. Con el flujo de gente que llegaba, no creo que dos le hayan alcanzado a ese templo para el acto de la purificación. ¿Sí? Entonces, encontraron mikvah. Entonces, primer pregunta, y regreso al judaísmo de Yeshua. A ver, partamos de una premisa que la vamos a hablar en el judaísmo de Yeshua, y cuando veamos los grupos religiosos de su tiempo, usted lo va a entender mejor. Es muy importante que usted conozca los diferentes pensamientos y líneas filosóficas que tenían los judaísmos, no es uno, los judaísmos. La primera premisa es, habían grupos en el tiempo de Yeshua que, si bien es cierto, no se puede decir que eran judíos ortodoxos como los que conocemos hoy, es posible que, yo lo he mencionado, es posible que fueran más que ortodoxos de los que conocemos hoy. Llegó a mis manos un documento maravilloso donde se está analizando al judaísmo ortodoxo y Yeshua, y lo vamos a estudiar juntos. Creo que lo vamos a estudiar vamos a hacer una segunda serie de Q y lo que pasa es que Q lo hemos arrancado muy sencillo desde griego, pero este documento que llegó a mis manos tiene fuentes arameas del documento Q. Fíjense. Y se está analizando a ciertos grupos que no peleaban con Yeshua, pero eran oponentes doctrinalmente a Yeshua.
se puede comparar a judíos ortodoxos de este tiempo. Pero hay algo muy importante, y es que ellos tenían ciertos documentos donde plasmaban sus tradiciones. Y entonces, una letra y una palabra y una práctica de la Torá la desarrollaban. Y digamos, y esos documentos eran para práctica sí o sí de su judaísmo. Fíjese. Por eso es que yo le digo a usted que el verdadero judaísmo es el de Yeshua. Precisamente por eso. Y si nos remontamos a esta fecha, a hoy, el cristianismo que usted conoce, el que inventó, digamos, en el 180 quedó el canon del cristianismo y todo el desarrollo, todo el tiempo de la iglesia, ese movimiento no tiene sentido. O sea, ese movimiento no tiene un Yeshua original, tiene un Yeshua trastocado, porque en primer lugar, usted sí sabe de dónde viene el cristianismo, ¿no? Pero no voy a hablar ahorita yo quiero hablar sobre Maim. Entonces, lo que le quiero decir es que el judaísmo de Yeshua es el verdadero. O sea, ni los judaísmos de fariseos, ni de escribas, ni halakot, ni saduceos, ni cristianismo, ni el cristianismo, ni cristianismos están lejos de Yeshua. Entonces, él, como él lo dijo, él no dijo, yo vine para explicar en su plenitud la Torá y la halaka. Es decir, los mensajes en código de lo que se puede, entre comillas, catalogar como un judaísmo ortodoxo. Él no vino a eso. Él dijo, yo vine para darle plenitud a la Torá. Y hay otros textos que hablan de Torá, Tehilim, Ketubim, Neviim, escritos, pero no a las interpretaciones de los judaísmos. Es diferente. Entonces, la primera premisa es que había prácticas de judaísmos, no de uno, judaísmos, ¿sí?, que eran antagónicas a la explicación de la Torá. O sea, por eso es que le digo que ese cristianismo que le puse en el pizarrón, más el judaísmo ortodoxo que hoy conocemos, se unen, tienen la misma, digamos, convergen en que ambos son dogmáticos. Entonces Yeshua hizo la aproximación perfecta de la Torá y la explicación de la Torá. Y eso, por supuesto, que era antagónico a ellos. ¿Por qué? Porque no era el judaísmo de ellos. Y yo lo he pensado todos estos años. Llevo 30 años en esto y he pensado que si Yeshua apareciera y escuchara lo que, por un lado, hoy los ortodoxos hablan y por otro lado, todo ese grupo de cristianos habla, es antagónico. ¿Qué diría él de lo que hoy se habla en las iglesias de él? Más alejados no pueden estar. Primer premisa: Yeshua practicó un judaísmo puro. El de él es el verdadero. Entonces, ni los judaísmos, ni el judaísmo ortodoxo habla de la verdad del Mashiach. Quieren hablar del Mashiach, tienen un Mashiach. Pero el cristianismo está totalmente alejado de Yeshua, el judío, siendo el judío, ¿verdad? Entonces,
En esa dinámica de judaísmo, Yeshua sí practicó algo, porque él vivía conforme a la Torá. ¿Sí? Entonces, en la Torá hay varios textos. No vamos a analizar, hoy por supuesto no lo vamos a hacer, pero sí lo vamos a hacer durante la serie. Textos que hablan de Mayim y lo que significa. Es que lo que pasa es que esto está conectado directamente con él, con el Mashiach. Pero con el Mashiach en sus diferentes, lo voy a poner así. Fíjese lo que le voy a decir y usted como buen alumno debe poner atención. En sus diferentes apariciones. Le voy a poner otra cosa. Apariciones. Apariciones. Diferentes apariciones de él, las Mayim, están conectadas a él. ¿Por qué cree usted que él dijo? Le voy a ir dando ciertas pistas, que esto es, al mismo tiempo que es introductorio, es muy profundo. El que crea en mí, como dicen las escrituras, la Tanaj, ¿se recuerda? Yo le expliqué que es la Tanaj. De su interior brotarán ríos de Mayim, pero sus traducciones dicen agua viva, eso es Mayim. De eso le quiero hablar. De su interior brotarán Mayim. Wow, son palabras de él. Mayim. De su interior brotará Mayim. Entonces, agua viva, eso es Mayim. ¿Está conectado a él? ¿Sí? Entonces, Mayim en diferentes versiones, por decirlo así, apariciones, manifestaciones del Mashiach, lo conecta directamente conectado a él. ¿Sí? Bueno, con esas premisas, entonces le quiero decir que él practicaba un judaísmo puro, enseñado por él, con la Torah y la Tanaj. Y dentro de esas prácticas había una práctica que tiene que ver con la misma. ¿Sí? Muchos de los judaísmos, yo no puedo decir todos, porque no hemos estudiado, yo no he estudiado todos los judaísmos, he estudiado algunos judaísmos, pero no he estudiado todos los judaísmos. Y también conozco esos judaísmos, quizás un 20%, o tal vez más. Pero, ¿cuál es mi punto? Yo no puedo decir que todos los judaísmos, pero muchos judaísmos del tiempo de Yeshua practicaban mikveh mayim en una mikvah o una mikvah en el jardín, ¿verdad? Entonces, esta práctica en mikvah, aquí estoy hablando, aquí me vine otra vez a lo que se encontraban las mikvah en el templo, ¿verdad? En el segundo, de lo que fue el segundo templo. Aunque estas estaban antes de llegar al templo, ¿sí? Contiguo al templo, pero ahí se ve todavía los espacios donde... Entonces, estas eran alimentadas por agua que venía de fuera y salía, o sea, agua que corría aquí y salía por el Cedrón. Ya le voy a dar más detalles. En la serie del judaísmo de Jesús vamos a hablar los detalles del templo, porque el templo es pilar del judaísmo de Yeshua. ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con el templo es pilar. Entonces, el agua corría, el agua corría, y era un agua natural, parte del procedimiento Kadosh de esta práctica. Entonces, él practicó eso.
Él practicó eso, ¿sí? Él practicó eso porque él sabía que era parte de la señal de purificación y procedimiento Kadosh para acercarse al templo, entrar al templo, ¿sí? Entonces todos los que eran devotos, yo no pienso que todo el pueblo, porque no todo el pueblo puede ser devoto, siempre hay gente que tiene enfrente la verdad y opta por no tomarla, pero todos los devotos judíos del tiempo de Yeshua pasaban por acá, en la misma, ¿sí? Uno, el concepto, ya vamos a hablar todo lo que le voy a hablar es para explicar simplemente el concepto de lo que se viene, que es el Tevilá Mikveh Maim, ¿sí? Pero la raíz espiritual de Tevilá Mikveh Maim son las Maim, ¿sí? No tiene otra raíz. Esta es la raíz. Tevilá Mikveh Maim, su raíz, su fuente, son las Maim. Entonces, todos los devotos pasaban por acá, ¿sí? Pero Yeshua también. Talmidim también. Iban al templo, pasaban por acá. Porque es una señal. Fíjense, se hace en físico, o lo hacían en físico, como señal de algo, ¿sí? Entonces, cuando estudiemos los grupos y los diferentes judaísmos del tiempo de Yeshua, había un grupo que se apartó, muy importante por cierto, se llamaban esenios, se apartó de la ciudad, aunque tenían ciertas... estaban en la ciudad, pero en general ellos desarrollaban su obra de sacerdocio, según ellos, en el desierto. Y aparece allí, según el documento Q, voy a decirlo así porque Q es más antiguo que los evangelios, según el documento Q, Yohanan el Inmersor. Yohanan el Inmersor entendía el Tevilá Mikveh Maim. Pero Yohanan el Inmersor estaba, a pesar de que Yohanan el Inmersor tenía familia en el sacerdocio, como su padre, Zaharía. Zaharía era el padre de Yohanan. Él tenía el derecho de oficiar en el templo con prácticas Kadosh acá. Sin embargo, él opta por estar en el desierto. Es más, la narrativa de Q dice que Yohanan el Inmersor hacía Tevilá Mikveh Maim en el Jardín. Usted lo conoce como el Jordán. Pregunta, ¿Yohanan el Inmersor en algún momento de su vida pasó por acá? No lo sé. No recuerdo yo un dato ni sugerencia de que Yohanan el Inmersor se haya acercado al segundo templo, menos que haya hecho Tevilá Mikveh Maim en las orillas del templo, en una mikvah como esta. Entonces, básicamente lo que yo le estoy diciendo es que el judaísmo o los judaísmos estaban con una práctica correcta, con un procedimiento Kadosh, pero, fíjese, hacía falta un ingrediente que el judaísmo le cuesta mencionar y está implícito en la Tanaj. Y que Yeshua y Yohanan exponen la relación y exponen la raíz de por qué se hace todo esto. Y entonces, el componente principal se llama Malhut. Fíjese,
Malhut. Ese es el componente principal de esta práctica. ¿Sí? Entonces, en un plato, ¿por qué Yeshua hacía Tevilá Mikveh en la mikvah antes de entrar al templo? Porque él sabía que estaba exponiendo el Malhut. De hecho, el texto que yo le doy de los que creen en mí, como dice la Tanaj, de su interior brotarán maim o aguas vivas, lo dijo estando en una enseñanza en el templo. ¿Sí? Imagínese usted. Entonces, él sabía que esta práctica, en su sentido más profundo, era una señal del Malhut y una señal de conexión con el Malhut. Esta práctica. Lo que le estoy diciendo es que Yohanan el Inmersor no inventó la práctica. Entre paréntesis, la iglesia, ahí todas las iglesias están metidas ahí, se han ocupado de separar a Yohanan el Inmersor de la iglesia, separarlo del judaísmo, ¿sí? Para meterlo dentro de su bolsón iglesia. Pero eso está más alejado de la verdad, como todas las mentiras y dogmas que la iglesia se inventa. Entonces, la práctica de Yohanan el Inmersor se fundamenta en la Torá y en la Tanaj. ¿Cómo se fundamenta esta? Es la misma. Pero ¿por qué Yohanan, según los datos que tenemos, lo hacía en el Midbar? Es porque él estaba en protesta contra, y correctamente, como él y Yeshua lo expusieron, la corrupción del sacerdocio cabalmente en el templo. Entonces, la práctica se la lleva al Midbar, se la lleva al desierto. Pero aquí también se seguía practicando. De hecho, Yeshua practica, usted lee en las escrituras que él practica Mikveh Maim en el Jardín, pero también él tuvo que haber pasado. Y adrede no se nos dice. Fíjese qué interesante. Lo que queda escrito, que al fin yo se lo dije, año 180 de nuestra era, la iglesia naciente, ¿verdad?, que estaba firmando el canon del Brit Hadashah, ellos le llaman Nuevo Testamento. Adrede no recuerdo que haya una memoria donde Yeshua hace Mikveh Maim en una mikvah cercana al templo. Ponga atención, no hay. No recuerdo. Y por favor, usted que también está en vida, ayúdeme. Yo no recuerdo una memoria. Ahora la pregunta es, ¿lo quitaron adrede para alejar a Yeshua del judaísmo? ¿Pudo haber habido alguna historia escrita o tradición moral sobre el cumplimiento de Yeshua de la Torá y hacer Mikveh Maim en estas mikvah antes de entrar al templo? Seguramente que sí, pero eso no quedó escrito. Entonces yo le pregunto, ¿qué piensa usted? ¿Usted piensa que Yeshua, siendo él expositor, hacedor, ejemplo perfecto del verdadero judaísmo, él no pasó por mikvah del templo? ¿Qué piensa usted? Por supuesto que sí, yo estoy convencido de eso. Y a mí quien me ha convencido, la Ruach Bemet, porque, digamos, aquí entramos a un campo, y créanme que no estoy especulando, yo estoy convencido por la Ruach que Yeshua hizo Tevilá Mikveh Maim en estas mikvah, porque él practicó la Tanaj, la Torá y escritos. Todos sus procedimientos fueron caos. Entonces, quien nos ha alejado a nosotros de un procedimiento kadosh es la iglesia. La iglesia
o algún tipo de judaísmo interesado en que nosotros no supiéramos que Yeshua, pero es para neófitos no estar claros que hacer Tevilah Mikveh Mayim en esta mikvah, Yeshua lo tuvo que haber hecho. ¿Sí? Pero también Yeshua dice que hizo Tevilah Mikveh Mayim con Yohanan en el Jardín. Entonces Yeshua lo que estaba haciendo era exponiendo un solo judaísmo, el judaísmo de él, el verdadero. Y entonces aquí hay que tomar decisiones. A ver, yo le voy a hacer una pregunta. Si usted, yo no sé cómo voy de tiempo en esta introducción, si usted tiene que decidir sobre Jesús de las religiones cristianas con dogmas de la iglesia, porque no puedo decir dogmas de qué iglesia, todos los dogmas que están en las iglesias son los mismos, pero no son de Jesús, ¿sí? Porque la intención de ellos, yo ya le dije cuál es el fin, ¿verdad? Hoy la iglesia es la institución más rica del planeta, ¿sí? Y todas las demás, ahí van buscando la misma línea del dinero. Pero detrás del judaísmo ortodoxo también, ahí están los judíos más prominentes, más ricos del mundo, que financian esas cosas. Pero ellos convergen en lo que yo le decía, en el tema dogmático. Entonces, los primeros responsables de ocultar una práctica caos del Mesías, de Yeshua HaMashiach, son ellos. Algún tipo de judaísmo en la iglesia. La iglesia, al omitir en los escritos de Yeshua o del Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, las prácticas kadosh que Yeshua hacía. ¿Por qué? Porque ellos sí tenían el objetivo primordial de hacer una religión para gobernar el mundo y hacerse millonarios. Entonces usted tiene que tomar una decisión. Si usted le pone a Jesús del cristianismo y a Yeshua el judío con sus prácticas, ¿qué va a escoger? ¿Qué va a escoger? No, es no convergen. La iglesia tomó su camino con todas sus hijas, los judaísmos también. Yeshua está aquí, con un judaísmo puro. Y de eso se trata la serie que yo le estoy elaborando, el judaísmo de Jesús. Un judaísmo puro, el de Yeshua. Eso no es cristianismo. Yo eso lo dije bien claro en una de mis grabaciones. Yeshua no fue cristiano. Yeshua no es cristiano. Es imposible. Es imposible. En ningún campo y en ningún área Yeshua puede ser cristiano. Yeshua es judío. ¿Sí? Judío. Quien vivió conforme a la Tanaj, haciendo procedimientos kadosh. Y este es uno. Este es uno. ¿Sí? Entonces, él practica el Tevilah Mikveh Mayim en mikvah del templo, pero también lo hace en el jardín. ¿Sí? Porque él está exponiendo y le está enseñando a los diferentes judaísmos o no devotos, al pueblo en general, que está sucediendo algo. Y es que se está manifestando con él el mal. Yo acabo de encontrar algo y yo le invito a que esto, por favor, lo escuche y me va a comenzar a escuchar hablar del tema. Fíjense que pasé varios años estudiando el Malhut, ¿verdad? Y aprendí muchas cosas del mensaje de Yeshua, que básicamente es ese. El mensaje de Yeshua es el Malhut. Y todo lo que hace es alrededor del Malhut, para manifestar el Malhut. El Malhut, y miren lo que le voy a decir, el Malhut de Elohim. Ponga atención a lo que le estoy diciendo. El Malhut de Elohim. Ponga mucha atención. Entonces, primer punto que usted se tiene que llevar de esta enseñanza.
introductoria, que Elohim debería ser traducido como los Elohim, no referirse a él como en singular. Si quiere referirse a los Elohim en singular, porque Elohim es plural, ahí los judaísmos se quedan cortos. Entonces, y le voy a decir que Yeshua lo entendía a la perfección. Usted tiene que hablar, si quiere hablar en singular, tiene que hablar de Eloah. Este es Eloah singular, los Elohim es plural. Entonces él está hablando de el Malhut de los Elohim. Pero, fíjese lo que yo encontré. Y lo vamos a analizar más adelante en detalle. Y es que él introduce un concepto. Esto es tremendo y está en Q. Por eso es que me da mucho la atención. Porque si está en Q es muy probable que la iglesia no haya metido sus pezuñas en ese asunto. Y es que lo que él dice, fíjese que yo estudié el Malhut, pero después hay un texto que habla y dice mi Malhut. Mi Malhut. Mi Malhut. Entonces, eso es diferente. Una cosa es que nosotros entendamos el Malhut de los Elohim, y otra cosa es que nosotros le escuchemos a él decir mi Malhut. No lo voy a desarrollar, solo lo voy a mencionar el texto. En una oportunidad están discutiendo los Talmidim quién es más grande. Entonces él dice, en mi Malhut, ¿sí?, el que el Padre me prometió, mi Malhut, ustedes van a tener también gobierno. Yo estoy parafraseando. Pero aquí hay algo más revelador todavía. Es que esto está demasiado. Por eso le dije, hablar de Maí, que digamos, todo está conectado, por supuesto, pero esta es una muy buena introducción para hablar de la práctica. Fíjese que en una oportunidad él dice en un texto, mi Malhut no es de este mundo. Mi Malhut no es de este mundo. Y por favor, no es válido la interpretación que el Malhut que él hablaba con los Talmidim se refería a un Malhut en Jerusalén, en el templo, desde ahí en Israel. Esa interpretación no es válida, porque él dijo, mi Malhut no es de este mundo. Pero él dice, cuando yo esté en mi Malhut, dice, si no estoy mal es Q22, algo, ustedes también van a tener gobierno, cada uno. Creo que les promete un Malhut para cada uno, ¿sí? Entonces, yo no sé si lo que tenemos aquí es unas memorias digamos, de tradición oral que no expresaron desde un principio que Yeshua lo que hablaba era de su Malhut, no del Malhut de los Elohim. O él fue cambiando el mensaje para finalmente explicarle a ellos
cuando digo cambiando el mensaje es el mismo, pero explicándole a ellos que si bien es cierto, el Malhut de los Elohim había llegado, pero que su Malhut, el que le fue prometido a él, ellos iban a tener también parte, parte de ese Malhut, o sea, Malhutim, pues, reinos cada uno. Entonces, el traductor no lo explicó y desde siempre él habló de su Malhut, o él fue explicando el Malhut de los Elohim hasta que llegue a explicar su Malhut. ¿No? Esto nos pone en un plano demasiado excelente, diría yo, porque nos puede aclarar muchas dudas respecto de el Yeshua profeta. Y las desviaciones que son miles del cristianismo respecto a Yeshua como profeta. Mi Malhut, no lo estoy diciendo yo, y estamos creyendo que esa es una palabra original de Yeshua. Mi Malhut no es de este mundo. Yo no lo estoy inventando. Yo le dije, no voy a venir aquí a mentirle. Mi Malhut no es de este mundo. ¿Verdad? Muy bien. A ver si logro terminar la introducción. Yo le dije, he tenido muchos meses esta información y me ha costado llegar hasta este momento, hasta este día, a esta grabación. Me ha costado mucho. Porque hay que ir como que con pinzas tocando ciertos puntos por las prácticas Kadosh. Y quizás porque estamos hablando de algo tan Kadosh, es que siento temor. Es algo muy Kadosh que iba a ver usted durante el desarrollo de la serie. Lo que usted aprendió se parece, pero no es. Aquí está la verdad sobre o una aproximación a la verdad sobre las prácticas de Yeshua respecto a las Mayim. Lo más importante es lo que él creía. Eso es lo más importante. Y lo que él hablaba respecto a cómo debía ser. Bueno, entonces, él hacía la práctica Kadosh tanto en las mikvah del templo como en el Yardén. Y si había algún otro río que fluyera, también yo le expliqué que al templo el agua que llegaba corría. Para que fuera Kadosh y el procedimiento fuera aceptado, las mikvah tenían agua que siempre corría, no era agua estancada, y agua natural, ¿verdad? Había una forma en que ellos traían agua a las orillas del templo y salía. Es una maravilla. Realmente, mire, eso nos dice mucho de cuando uno quiere realmente agradar al Mesías. No hay una limitación que te pueda frenar. ¿Quieres agradarlo? No hay limitación. Con lo que tienes puedes agradarlo. Entonces, no necesitas hacerlo perfecto. Y eso me parece extraordinario. Tenían ellos una forma de llevar agua natural que pasaba por allí y era utilizada para todos los servicios alrededor del templo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, con esa introducción, corta introducción de 50 minutos más o menos, le voy a dar los textos que vamos a comenzar a analizar. El primero de ellos, vamos a borrar aquí, vamos a borrar esto. Espero que esté siendo yo bastante claro con lo que le estoy transmitiendo y el objetivo de la serie, para que usted conozca cómo pudo haber sido las prácticas Kadosh del Mashiach. Es maravilloso. Vamos a leer, primero lo vamos a leer acá. Vamos a tener una lectura. Dice,
cuando comience a leer usted va a saber que esto también ya lo estamos viendo en otra serie. Pero aquí solo lo vamos a leer, allá lo explicamos a detalle. Bereshit bara Elohim Aleph Tav. ¿Sí? Bereshit bara Elohim Aleph Tav Hashamayim ba Haaretz. Ba Aleph Tav Haaretz. ¿Sí? Ese es Bereshit 1.1, ¿correcto? Entonces, Bereshit 1.1, Bereshit, acá, Bereshit 1.1, Hashamayim. Vamos a poner, nos interesa sacar de este texto Hashamayim, Eretz. ¿Ok? Bueno, vamos a decir, Eretz es con S. Vamos a transliterar con S. Eretz. ¿Ok? Eretz. Ahí está. Luego dice, y Eretz estaba Tohu y Bohu. La Josej estaba sobre la faz del abismo. Y la Ruach de Elohim se movía sobre la superficie de las Mayim. Bereshit 1.2, Bereshit 1.2. Entonces tomamos Mayim, y aquí tenemos que tomar Mayim y Ruach Elohim. Ruach Elohim. Luego nos vamos a este otro texto. Habló Elohim. Sea el firmamento en medio de las Mayim. Esto es Bereshit 1.6. Y divida las Mayim. Entonces, firmamento, ¿sí? Y las Mayim sean divididas. Se dividan. Las Mayim se dividan. Divida las Mayim de las Mayim. Bayomer Elohim Yehi Rakiyah Betoch Hamayim Bihil Mabdil Beim Mayim Lemayim. Beim Mayim Lemayim. El 7. Hizo Elohim el firmamento. Fíjense. El 7. Hizo Elohim el firmamento y dividió las Mayim que estaban debajo del firmamento de las que estaban sobre el firmamento. Entonces hay Mayim arriba y hay Mayim abajo. Y aquí está el firmamento. Bueno, ese es el 7, ¿no? Y dice el 7, Vaya asa Elohim, Aleph Tav Harakia, Vayabdel Beim Hamayim, Asher Mitachat Larakia, Ubeim Hamayim, Asher Meal Larakia, Vayehishem. Entonces, el 9, habló Elohim, sean las Mayim debajo del Shamayim reunidas juntas en un majón, en un lugar. Entonces hay una reunión, el 8, esto es el, vamos a ver, el 6, el 7, ok, el 8, llamó, vamos a ver, el firmamento Shamayim. Ok, el 9. Sean las aguas debajo del Shamayim reunidas juntas en un majón. Entonces en el 1.9 hay reunión de aguas de Mayim.
hay reunión de Mayín. Fue así y la tierra seca apareció. Oiga, y la tierra seca apareció. Entonces, 1:9, tierra seca. Esto es bien importante. Apareció. ¿Ok? Bueno, llamó Elohim a la tierra seca Eretz. Este es el 10. Recuerden que el 1:1 había hecho Eretz, pero aquí dice que llamó a la tierra seca Eretz. Como que no tiene sentido, ¿verdad? La tierra que apareció se llama Eretz. ¿Sí? Ahí se recuerda. Usted está conmigo en este tema, ¿verdad? Ahí se recuerda de por qué le estoy trayendo esto a memoria. Vio Elohim que era bueno. ¿Sí? Bueno, ese serían como que los textos que nos atañen para explicar un poquito esto, ¿verdad? Pero ahora le vamos a poner los otros textos que deberíamos de ponerle para iniciar a comentar. Dice Marcos 1:4. Vamos a ver si se mira por acá. Marcos 1:4. Marcos 1:4. Dice: Yahanán hacía Mikvah en el Midbar. Mikvah en el Midbar. Entonces hacía Mikvah en el Midbar. ¿Sí? Y proclamaba la Mikvah de Teshuvah. Mikvah de Teshuvah. Para remisión de pecados. Remisión de pecados. ¿Ok? Va. Y luego dice: el 8. Marcos 1:8. Yo les he concedido Tevilá en el Pigmemaí. Tevilá en Mikvemaí. Pero Mashiach les dará Tevilá en Ruach HaKadosh. Ruach HaKadosh. Entonces, esto es solo el inicio de lo que vamos a ver en la serie y quiero que comience a notar algo. Esta parte que está acá, en Bereshit 1, 1, 1, 2, 1, 6, 1, 7, 1, 9, 1, 10, recuérdense que aquí está hablando del mundo prototipo. Mundo yo lo bauticé como prototipo. O el mundo perfecto. Esto es parte del mundo prototipo. Porque ustedes que lo estamos usando ahorita, perdón, para explicar lo Admayim. Entonces, si usted se da cuenta, acá, la práctica que están haciendo ellos, acá, es una práctica que está conectada al mundo perfecto, al mundo prototipo. Eso es lo que, esta práctica está conectada acá. Y solo eso lo voy a decir hoy. Vamos a seguir estudiando la serie y este tiempo básicamente fue para comenzar a explicar que esta práctica
está conectada al mundo perfecto de los Elohim. Así que en este día quiero terminar con ese texto inspirador. El que cree en mí, como dice la Tanaj, en las escrituras, de su interior nacerán maim, ¿sí? Aguas vivas. Pero dice corrientes de agua viva. Es una migvá como esta. ¿Sí? Esa migvá existe, no aquí abajo, existe arriba. De hecho, nos dan unas pistas en otro mundo, ¿verdad? Pero más que esto, está reflejado que aquí hay una migvá en los Shamaim. ¿Sí? Y termino rápidamente, no debería de quitarle más su tiempo, pero Shamaim está compuesta por Aish, en hebreo, que es fuego, y Maim, que es aguas. Por eso es que usted ve que más adelante vamos a estudiar el Mikveh Maim en Mayim y fuego, dice, en Mayim y en Aish, porque es un bautismo, no es una inmersión, es un tevilá, es la palabra, es tevilá en Mikveh Maim y en Ruach HaKadosh. Y note esto: tevilá Mikveh y tevilá Ruach, aquí está bien, Hashamaim, Maim Ruach Elohim, ahí está. Entonces, Baruch haba Beshem Adonai, bendito sea el que viene en nombre de Adonai y nos acompañe en estas líneas, en esta serie que queremos transmitir, que nos tiene que llevar a un estado de pureza. Así que les mando un abrazo, tengan shalom, la shalom de Yeshua, y que todo les salga conforme a esa shalom que Yeshua nos da. Hasta la próxima.